Y ese cuadro, lo primero que vemos son el título, Fundamentos Teóricos de los Derechos Humanos, y ahí te dice como qué son, ¿no? Y fíjate qué te dice en una de las de los cuadritos. Son derechos subjetivos, te dice, ¿no? Entonces, acá viene la importancia de lo que vimos la otra vez. ¿Qué eran derechos subjetivos? Son los derechos que tienen las personas. Son derechos de las personas, ¿sí? Entonces, son derechos subjetivos, expectativas que se forman las personas en relación con la acción o omisión de los estados. Vamos a ir desagregando qué significa. ¿Bien? Son derechos subjetivos, significa que son facultades que tienen las personas. Habíamos visto en la primera clase que las personas tienen 5 tipos de derechos. Derechos personales, reales, intelectuales, personalísimos y de familia. ¿Sí? Entonces, si te dice que son derechos subjetivos, estos derechos humanos tienen que estar encasillados en uno de ellos. Los derechos humanos habíamos dicho que son los que, de esos 5 que vimos en la primera clase, son los derechos personalísimos, que son derechos extrapatrimoniales. ¿Cómo habíamos dado en la primera clase? Que hay los derechos subjetivos de las personas están en 2 diferentes categorías. Los derechos que tienen valor económico, derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. ¿Cuáles eran los derechos subjetivos de las personas que tienen valor económico? Son los derechos personales, no confundir personales con personalísimos. Los derechos personales eran los derechos del acreedor de exigirle una conducta al deudor. Los derechos reales, que son los derechos de las personas sobre las cosas, y los derechos intelectuales, que son los derechos de las personas sobre las creaciones de su intelecto, derecho de autor, por ejemplo. Y después tenemos la categoría de derechos extrapatrimoniales. Ahí sí estaban los derechos personalísimos y los derechos de familia. Siendo los derechos personalísimos a lo que nosotros llamamos derechos humanos, que es este módulo. Entonces, cuando te dice que son los derechos humanos, son derechos subjetivos, te está diciendo, son los derechos personalísimos, extrapatrimoniales. ¿Sí? Y después te dice también que son expectativas que se forman las personas en relación con la acción o omisión de los estados, las empresas, los poderes fácticos y el resto de las personas respecto a ciertos bienes primarios constitutivos de lo que se considera la dignidad humana. Vamos a explicar este trabalengua. Dice que también son expectativas. Bueno, acá te empiezan a frasear, pero tiene sentido, ¿no? Expectativa de que, o sea, vos sabiendo que tenés esos derechos, podés ¿Se exigir. escucha la música de fondo? ¿Cómo? ¿Se escucha la música de fondo? No, no, no. Ah, Si igual se escucha, no me molesta. ¿Vos me escuchás bien a mí? sí, escucho bien, pero es porque mi hermanito está haciendo ruido afuera y Ah, quería mirá. saber si estaban. ¿Cuántos Sí, hermanos sí. son ustedes? Yo la conozco a tu hermana nomás, que se casó, me fui a ser locutor en el casamiento de tu hermana. ¿Vos estuviste ahí o no? Ajá, sí, somos tres. ¿Tenés hermano? ¿Vos estuviste esa Sí. noche? ¿Cómo? ¿Vos estuviste esa noche el casamiento? Sí, estuve. Ah, mirá. Desde ahí que no salgo, imagínate. Sí. No, no lo recuerdo, la verdad. Son tres. Bueno, mira, yo no tengo hermano, pero tengo un perro, así que por eso te interrumpo a veces, ¿no? Mm, Ahora está durmiendo acá en mis pies. bien. Entonces, cuando no hay nadie en la academia lo dejo suelto así, porque cuando viene gente ya lo pongo atrás y está todo el día en el patio. Entonces, acá habíamos dicho que también son expectativas porque las personas dicen, ah, yo tengo derecho, entonces yo espero que el Estado me los reconozca y me los garantice. Yo tengo derecho, entonces espero que esta empresa me devuelva lo que me vendió en mal estado. Entonces espero que la empresa me lo reconozca. Por eso dice que también son expectativas que tienen las personas, ¿sí? Frente a la acción o omisión del Estado. Ahora, por ejemplo, muchas personas están teniendo expectativas acerca de este cambio de gobierno y qué beneficios o qué sacrificios deben hacer, ¿no? Ujú. Claro, en base a que tienen derecho. Che, yo tengo derecho a conservar mi puesto de trabajo. ¿Por qué me despedís? Che, yo tengo derecho a esto. ¿Por qué tal cosa? Entonces, también son expectativas que hacen en la dignidad humana. Esa es la explicación. Por otro lado, en el otro cuadrito al lado te dice que los derechos humanos son aquellos derechos universales y por ello indispensables e inalienables que resultan atribuidos directamente por las normas jurídicas a todos en cuanto personas, ciudadanos o capaces de obrar. Expliquemos. Volvemos a la clase uno. Cuando dimos derechos personalísimos, habíamos dado las características de esos derechos personalísimos, que son innatos, vitalicios, inalienables, imprescriptibles. Mm.
Los derechos personalísimos en adelante ya sabemos que son los derechos humanos. ¿Por qué? Porque son los derechos subjetivos, es decir, son los derechos que tienen las personas por el solo hecho de ser persona. Ahora, esos derechos deben ser reconocidos por el Estado. En la facultad hay una materia que se llama Derechos Humanos o Seminario de Derechos Humanos, una materia de quinto año creo que es, en la cual la profesora, que es la misma que está dictando el cursillo, que dictó, había clases presenciales de apoyo en la facultad, ella estaba, la profesora de Saruca. En la primera clase de Derechos Humanos, me acuerdo con ella, nos hizo un cuadrito así y le teníamos que decir qué son los derechos humanos. Entonces iba poniendo, son prerrogativas de las personas, son derechos subjetivos de la persona, son potestades que tienen las personas. Y después iba armando bien esto que vimos, Ujú, que estamos viendo. Y esta parte que dice que son derechos universales, en realidad habla de las características de esos derechos. ¿Qué son el primer cuadro? ¿Cuáles son las características? Ese cuadrito. Entonces podemos decir que son las mismas que cuando vimos derechos personalísimos en la primera clase, porque son los mismos. ¿Qué significaba innatos, que nacen con la persona, desde la concepción, vitalicio, hasta la muerte de la persona? Imprescriptible. ¿Qué significa imprescriptibles? Que no se pierden por el no uso en el paso del tiempo. Ejemplo, si vos tenés un derecho a cobrarme a mí, vamos a hacer cuenta que yo no me conecto nunca más. Vos pagaste el cursillo, yo no estoy. Vos estás en Villa Ángela, no tenés forma de reclamar. Yo me pierdo, nunca te paso el link. Pasás por acá y está cerrado. ¿Eh? Algo que en mi academia, por supuesto, no pasa. No puedo hablar por otros. ujú. Ya, me cuentan de todos mis alumnos. ¿Qué va a pasar? Y si vos no me reclamás, en 5 años, vos no me podés reclamar más judicialmente. Porque